Los saluda Paco Macías. Hoy vamos a recordar a Pompín Iglesias, uno de los más grandes comediantes, considerado como una de las figuras más relevantes del entretenimiento en México. Filmó infinidad de películas, hizo muchas obras de teatro y en televisión. ¿Cómo no recordarlo en su papel de Caritino Estudillo y Picoy, eterno enamorado de Lupita Lara en la teleserie Mi Secretaria, y donde hizo célebre la frase que tanto repetía: ¡qué bonita familia! Pompín trabajó al lado de las más destacadas figuras en el cine. Repasemos parte de su vida y su obra. La hermosa tierra colombiana vio nacer a Alfonso Iglesias Soto. Llegó al mundo vía Bogotá en el año 1926. Su madre fue Dolores Soto y su padre, el actor de teatro Alfonso Iglesias, quien junto con su hermano Manuel fueron precursores del nombre artístico de Pompín. Manuel Iglesias se formó en el indispensable teatro de revista, de donde pasó al cine para iniciar una dinastía de cómicos como el Cuatezón Beristain, figura emblemática de ese género teatral. En los años 20 fueron muy famosos en los teatros los hermanos Manuel y Alfonso Iglesias. Formaban parte de una compañía teatral nutrida por actores cómicos, bellas actrices como Nelly Fernández y bailarines que recorrían diversas plazas, por lo que el pequeño Alfonso encontró muy pronto familiaridad en aquellas lides escénicas. El destino llevó a la familia Iglesias a la Ciudad de México, donde Alfonso, siendo muy joven, sintió el llamado artístico. Esa vena le había sido heredada por su papá, quien participó en algunas películas de los años 50, en la época de oro del cine mexicano, como La Niña Popov, Serenata en Acapulco, Había una vez un marido, de Nueva York a Huipanguillo, otras más. Esta tierra mexicana hospedó a Alfonso Iglesias Soto por el resto de su vida. Se naturalizó mexicano y fue conocido por el mundo artístico como Pompín Iglesias. Al igual que su padre, la comicidad le venía muy bien a Pompín. Era natural en su manera de actuar, locuaz y ocurrente. Pronto fueron apreciadas sus cualidades por gente del cine. Los inicios fílmicos de Pompín Iglesias se dieron a los 24 años de edad, al comenzar la década de los años 50, cuando las marquesinas de las salas anunciaban a una pléyade de actores galanes, bellas actrices y talentosos comediantes. La gente sabía que cada estreno era garantía de sano entretenimiento, y para los productores esos elencos representaban un cheque al portador. Pompín Iglesias se dio a conocer en la comedia teatral, género en el que sobresalió y dominó como actor. Fue la faceta en la que más cómodo se sintió y donde sabía que podía explotar y poner a prueba todo su potencial. Sus comedias estaban llenas de enredo y de situaciones absurdas que arrancaban millones de carcajadas al público.
De esa manera, Pompín fue integrándose a maravillosos repartos en películas como Tacos Joven, realizada en 1950, con un superelenco de actores cómicos. A la par de Pompín actuaron Delia Magaña, Armando Soto la Marina, el inolvidable Chicote, Fernando Soto Mantequilla, Agustín Isunza, Nacho Contla, quien apareció en otras películas con Fernando Soto como La hija del engaño. Con Nacho Contla formó Pompín más adelante una dupla cómica genial y fueron conocidos como Pompín y Nacho. Nacho Contla fue un actor coahuilense. Nació en Torreón el 6 de mayo de 1910. Comenzó a trabajar desde niño en las carpas de Joaquín Pardavé. Años más tarde, obtuvo la oportunidad para actuar en radionovelas. Al cine llegó gracias a Jesús Martínez Palillo. Trabajaron juntos en la película Palillo Vargas Heredia, filmada en 1947. Fue en la década cincuentera donde Pompín Iglesias tuvo bastante trabajo en cine. En 1951, Ismael Rodríguez dirigió la película Mátenme porque me muero, protagonizada por Tintán, y donde Pompín Iglesias comparte créditos con Óscar Pulido, Marcelo Chávez, Tuntún. En esa cinta, el público cinéfilo admiraba en la pantalla grande la belleza de Yolanda Montes, Tongolele. Con Tintán volvió a trabajar Pompín en Escuela para Suegras, y donde también figura Marta Mijares. Luego vinieron otras cintas donde Pompín tomó parte, como Retorno al Quinto Patio, estelarizada por Emilio Tuero, y La Chula Prieto, Mis tres viudas alegres, donde también aparecen Resortes y las bellas actrices Lilia del Valle, Silvia Pinal y Amalia Aguilar. Luego vinieron las divertidas comedias Hay chaparros como abundan y Donde las toman, las dan, donde trabajó Pompín con Lola Beltrán, Demetrio González y Susana Cabrera Iglesias, quien por cierto era prima de Pompín y quien también destacó en el género de la comicidad. Antes de finalizar esa década, Pompín Iglesias enriqueció repartos en películas como Mientras el cuerpo aguante, al lado de la guapa María Victoria, Un vago sin oficio con Lucy Gallardo, El superflaco, donde también figuró Evangelina Elizondo. En los años 60, Pompín Iglesias aparece al lado de la hermosa Marta Roth y el también actor cómico Manolín en la cinta Un trío de tres. Luego vinieron las películas Qué padre tan padre, donde Pompín comparte créditos con Joaquín Cordero e Irma Dorantes. Y en 1968 se filma Autopsia de un fantasma, donde Pompín trabaja al lado de Susana Cabrera y Amadé Chabot. En esa película, Pompín es el sobrino de Vitola. Pompín Iglesias y Nacho Contla ya eran muy famosos y reconocidos en 1969. Formaron una pareja artística que gustó mucho al público y hasta un diario capitalino lanzó una serie de historietas tipo cómic que contaba la historia de estos comediantes mexicanos.
Fue una serie de 10 historietas con 32 páginas a todo color. Estaban basadas en toda clase de aventuras, siempre poniendo a los protagonistas en situaciones divertidas y cómicas. Pompín siempre lanzaba frases muy características que hacían disfrutar a los lectores. En la década de los años 70, Pompín Iglesias seguía filmando, era incansable. Lo recordamos también en películas como El Patrullero 777, protagonizada por Cantinflas en 1978. Unos granujas decentes y también otra cinta divertida. Llegamos, los fregamos y nos fuimos. En 1980 ya era otro cine. Sería imposible hablar de todas las películas donde participó este genial actor. La lista es muy larga. Fueron tantos años de trabajo en los sets de filmación. A Pompín se le recuerda también con muchísimo cariño en la televisión, a través de la divertida comedia Mi Secretaria. Esa serie lo inmortalizó como Caritino, Estudillo y Picoy. Cada noche acaparaba la atención de los televidentes en esa época setentera. ¿Cómo olvidar a las famosas y lindas secretarias? Lupita Lara, Judy Ponte, Zoila Quiñones, Maribel Fernández, a quien Pompín bautizó como la Pelangocha. Esa teleserie se emitió durante 10 años y en la que Pompín Iglesias hizo inolvidable su clásica frase «¡Qué bonita familia!», que repetía 3 veces. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Pompín Iglesias fue un hombre muy celoso de su vida privada. Fue padre de Manuel y Alfonso Iglesias Roix, conocido artísticamente como Pompín III. Siempre sintió mucho orgullo de que sus hijos hayan seguido sus pasos en la actuación. Otro amor significativo en la vida de Pompín fue Isabel Martínez, la Taravilla, destacada comediante, nacida en Acapulco en 1945. Se conocieron cuando ambos trabajaban en la obra Don Juan Tenorio, al lado de Paco Malgesto. Fue la actriz Lupita Payás, mamá de Jorge Ortiz de Pinedo, quien los presentó. Isabel era muchísimo más joven que Pompín. El comediante se había divorciado 5 años antes de conocer a Isabel y vivía con sus 2 hijos, Manuel y Alfonso. Isabel Martínez es conocida como la Taravilla por su capacidad para hablar rápidamente. Por cierto, Isabel es hermana de Patricia Martínez, actriz de televisión, teatro, doblaje y radio. Es destacada locutora y cuenta con una vasta trayectoria en telenovelas. Después de un año de amistad, Pompín Iglesias e Isabel deciden iniciar una relación sentimental. Nunca se casaron, pero ella fue su eterna novia durante más de 32 años. Cada quien vivía en su casa. Isabel no tuvo hijos. Desde un principio impresionó a la comediante la elegancia del galán Iglesias. Para trabajar siempre salía de smoking negro. Además, lo admiraba como comediante porque hacía un humor blanco y muy respetuoso. Isabel Martínez y Pompín Iglesias
Trabajaron juntos en cine, obras de teatro y programas de televisión. A Pompín ya no le daban muchas líneas en sus libretos en sus últimos trabajos como comediante. Le era difícil memorizar tanta información, pero para sorpresa de sus compañeros actores, Pompín se transformaba al subir al escenario. Su gracia y gestos no se perdían a pesar de su avanzada edad. Seguía consiguiendo hacer reír tanto a grandes como a pequeños. En el año 2005, Pompín Iglesias sufre uno de los peores momentos de su vida al morir su hijo Manuel, el 24 de diciembre. Fue una Navidad amarga para el actor. Ese golpe del destino lo devastó. Su salud se vio amenazada. Su hijo Alfonso estaba al pendiente de él, tal como lo hacía la actriz Isabel Martínez, su fiel compañera, con quien volvió a trabajar en la obra A oscuras me da risa en 2006, y donde interpretó el papel de detective. Fue su última obra. Pompín Iglesias fue hospitalizado por una depresión que lo hizo recaer en su padecimiento de anemia. Fue dado de alta y regresó a su hogar. Se repuso y lucía con buen sentido del humor. Pero su vida ya no fue la misma en los años siguientes. Pompín fumó la mayor parte de su vida. Padecía enfisema pulmonar. La madrugada del sábado 3 de marzo de 2007, Pompín descansaba en su casa. Despertó y pidió de comer. Al llevarle a Isabel sus alimentos, lo encontró sin vida. Un infarto lo fulminó repentinamente. Sus restos descansan en el Panteón de Dolores, junto a los de sus padres, su hermana Marta, quien murió siendo niña, y de su hijo Manuel. Se le recuerda con muchísimo cariño y respeto como el último de los pilares de la época de oro de la comedia en México. La sencillez de Pompín Iglesias fue una de sus grandes cualidades. Hizo de la comedia un arte blanco. Impulsó, gracias a su talento, a muchísimos actores jóvenes. Más de 6 décadas dieron fe de su incansable y maravilloso trabajo artístico. Hoy forma parte de nuestra galería de estrellas. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos.